Ustedes tienen que escuchar la verdad. Dicen que el dinero puede comprar silencio, pero aquel día, frente a todos los invitados, una empleada decidió romperlo. Y cuando la niña apareció, temblando, flaquísima, irreconocible, la boda perfecta de la mujer más rica de la ciudad se convirtió en el juicio más brutal que alguien haya presenciado. El sol caía justo sobre el jardín de la mansión de la Vega, pintando de oro los arbustos recortados y las rosas blancas que bordeaban el camino hacia el altar. Era una tarde diseñada para ser recordada por generaciones. La boda de doña Marcela de la Vega, heredera de una fortuna inmobiliaria, empresaria implacable y símbolo de prestigio en toda Ciudad de México. Los invitados, políticos, empresarios, artistas, socialites, ocupaban sus asientos en silencio admirado. Las cámaras discretas capturaban cada detalle: el vestido de encaje francés, la orquesta en vivo, las columnas decoradas con lirios, las mesas servidas con cubiertos de oro. Era, sin exagerar, la boda del año. Y aún así, había algo extraño en el aire, algo que la mayoría intentaba ignorar: un presentimiento, un peso, una vibración que no encajaba con la perfección del escenario. La única persona que no disimulaba esa inquietud era Julia Ramírez, empleada doméstica de la mansión desde hacía 4 años. A diferencia de los invitados, Julia no miraba las flores ni la decoración. Ella miraba hacia la entrada lateral, miraba la puerta que, durante semanas, había permanecido cerrada y silenciosa hasta esa mañana, y lo hacía mientras sostenía la mano de una niña que nadie más parecía ver, que pasaba desapercibida entre los terciopelos, los perfumes caros y los flashes de cámara. Una niña llamada Lucía, ojos enormes, piel pálida, cabello recogido en 2 trenzas desordenadas, demasiado delgada para su edad, demasiado asustada para un día que se suponía festivo. Julia había querido esperar, dejar que la ceremonia empezara, encontrar un momento privado. Pero la vida no da momentos privados. La verdad no espera, el miedo tampoco. La niña había apretado su mano con tanta fuerza que Julia sintió el mensaje sin palabras: ahora. Y entonces, con las piernas temblando, pero con el corazón firme como nunca en su vida, Julia comenzó a caminar hacia el altar. El primer murmullo se escuchó cuando los músicos dejaron de tocar. El segundo, cuando varios invitados se pusieron de pie. El tercero, cuando el novio, Esteban Molina, frunció el ceño, confundido. Pero nada, absolutamente nada, se comparó al silencio que cayó sobre el jardín cuando la novia la vio. Cuando Marcela de la Vega, en su impecable vestido blanco, vio a la niña que caminaba hacia ella, agarrada de la mano de una empleada. El ramo tembló entre sus dedos, su rostro cambió de color. El mundo dejó de girar y por primera vez en años, Marcela tuvo miedo. Julia se detuvo a solo 2 metros de la novia. No pensaba armar un escándalo, no quería humillar a nadie, pero no había vuelta atrás. Lucía dio un paso adelante. La pequeña respiró hondo, como alguien que lucha con un recuerdo demasiado grande para cargar. Marcela retrocedió un paso. ¿Qué significa esto?, susurró, con una voz que los presentes jamás habían escuchado en ella. Julia tragó saliva. Su respiración dolía. «Señora Marcela», dijo sin mover un músculo del rostro. Ella necesitaba verla. No podía esperar más. Esteban, el novio, dio un paso hacia adelante. «Marcela, ¿qué está pasando?». Pero la voz de él ni siquiera la tocó. Marcela solo tenía ojos para la niña que no debería estar allí. La niña que creía lejos, muy lejos, fuera de su alcance, fuera de su historia. «¿Quién? ¿Quién es?», preguntó con la boca apenas abierta, aunque en sus ojos la verdad ya estaba golpeando. Lucía levantó el rostro. Sus labios temblaron. Y entonces dijo: «Mamá». El mundo explotó en un solo segundo. Los invitados se quedaron de piedra. Esteban abrió los ojos como si hubiera visto un crimen. La orquesta dejó caer violines y arcos. Marcela dio un paso atrás, casi tropezando. «¡No! ¡No! ¡No!», gimió, llevando una mano a la boca. Julia sintió la mano de la niña sudar más fuerte en la suya. «Señora», murmuró Julia, «no podemos seguir con esta mentira». Marcela temblaba tanto que el ramo se deslizó de sus dedos y cayó sobre el césped, desarmándose en pétalos blancos. «¿Qué has hecho?»,
hecho?, susurró ella, con los ojos clavados en la empleada. ¿Por qué la trajiste? ¿Por qué hoy? Y ahí, con el corazón entero incendiándose, Julia dijo: porque ella no tiene a nadie más, porque usted la abandonó y porque esta niña se está muriendo de miedo. Un grito ahogado salió de la garganta de Marcela. Esteban la miró como si su mundo hubiera dejado de tener sentido. Los invitados empezaron a murmurar. Una señora se persignó. Un hombre sacó su celular sin darse cuenta. La verdad estaba arrastrándose hacia la luz y nadie podía detenerla. Marcela intentó recuperar el control. Inspiró, enderezó la espalda, levantó la barbilla, pero sus ojos traicionaron la máscara. «Julia», dijo ella, casi sin voz. «Tú no entiendes nada». Julia dio un paso adelante, dejando a Lucía justo a su lado. «Señora, yo lo vi todo», susurró. «Yo encontré la caja, las fotos, los documentos, el informe médico, la carta que usted escribió hace 7 años». Marcela apretó los dientes. Los invitados ahora estaban completamente atentos. «Yo sé quién es Lucía», continuó Julia, con un temblor en la voz que no impidió que siguiera. «Sé por qué la escondió, sé por qué la envió lejos, sé lo que pasó antes de que su esposo muriera». Marcela tembló. «Cállate», susurró, pero no tenía fuerza. Julia negó suavemente con la cabeza. «No más, señora. No hoy, porque esta niña estuvo a punto de morir. Y usted lo sabe. Un hombre dejó caer su copa». Marcela parpadeó como si le hubieran arrancado el aire. «Julia», dijo Esteban desesperado. «¿De qué estás hablando?» Julia miró a la niña, luego levantó la vista hacia Marcela y con una tristeza infinita dijo: «Señor, la niña no desapareció. No estaba en ningún internado. Lucía fue abandonada y alguien intentó hacerle daño». Los murmullos se convirtieron en oleadas. Las mujeres llevaban la mano al pecho. Los hombres fruncían el ceño. El fotógrafo bajó la cámara, incapaz de seguir. Marcela se cubrió el rostro, pero la niña, tímidamente, extendió su mano hacia ella. «Mamá», repitió, esta vez con una voz más rota. «No me dejes otra vez». Marcela dejó escapar un sollozo que llevaba años guardado, y su mundo se quebró del todo. El silencio que cayó sobre el jardín no fue el silencio de una boda interrumpida, fue el silencio de un corazón que deja de fingir. Marcela no podía moverse, estaba paralizada, con los ojos clavados en la niña, intentando comprender cómo ese pasado que había enterrado bajo capas de lujo, éxito y perfección, estaba ahora respirando delante de ella. Lucía dio un pequeño paso hacia adelante, sosteniéndose del vestido de Julia. La niña no lloraba, no gritaba, solo miraba con una mezcla de esperanza y temor, como si su futuro dependiera del gesto mínimo de la mujer que tenía enfrente. Marcela sintió que sus rodillas flaqueaban. «No», susurró casi sin aire. «Lucía, ¿por qué? ¿Por qué estás aquí?». La pregunta sonaba como si la niña fuera un fantasma, una aparición imposible. Julia tragó saliva. Tenía el pulso acelerado, pero no retrocedió, porque ella nunca debió haber sido enviada lejos, porque ella necesitaba ayuda, y porque la única persona que podía salvarla era usted, señora. Marcela retrocedió otro paso. Esteban, completamente perdido, intentó sujetarla del brazo. «Marcela, mírame. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es esta niña?». Marcela no respondió, pero sus ojos, esos ojos, por primera vez en su vida, se llenaron de algo que parecía culpa. Y ese gesto lo cambió todo. Los invitados comenzaron a mirarse entre sí con expresiones duras. Ya no era confusión, ya no era curiosidad, era juicio, era presión, era el peso del «¿qué le hiciste a esa niña?». Julia respiró hondo, sintiendo que la historia entera se abría paso en su garganta como una piedra caliente. «Señor Esteban», dijo, mirando directamente al novio, «Lucía es la hija de Marcela». Un estruendo invisible sacudió el jardín. Una señora casi gritó. Un hombre se dejó caer en la silla. Algunas mujeres llevaron la mano al pecho. Los fotógrafos se miraron entre sí, sin saber si podían o no seguir tomando fotos. Esteban sintió que el estómago se le volteaba. «¿Qué?», susurró. «¿Marcela? ¿Esto es cierto?». Los labios de Marcela temblaron. Ella, la mujer más fuerte, más temida, más reconocida, se veía de pronto tan pequeña como la niña que temía escuchar su respuesta. Marcela apretó los dientes, intentando recuperar control, pero cuando habló, la voz se le quebró. Sí, Lucía es mi hija». El jardín
jardín entero respiró al mismo tiempo. Esteban cayó hacia atrás un paso, como si lo hubieran golpeado. ¿Tienes una hija y nunca me lo dijiste? Marcela lo miró desesperada. No fue así, Esteban. Yo no podía. ¿No podías?, interrumpió él con una mezcla explosiva de rabia y dolor. ¿En qué mundo ocultas un hijo? ¿En qué mundo te quedas callada cuando estás a punto de casarte? Marcela sacudió la cabeza, llorando. No entiendes. Yo traté de protegerla, de protegerme. Todo fue demasiado difícil. Julia sintió que debía intervenir antes de que Marcela empezara a cubrirse con excusas, porque la verdad necesitaba ser dicha. Señor, dijo Julia, mirando a Esteban y luego al público entero. Marcela no solo ocultó a su hija, Marcela la abandonó. Un grito se escapó entre los invitados. La palabra resonó como una bala. Abandonó. Marcela llevó las manos a la cabeza. ¡Basta!, gritó. No digas eso. Yo no tuve opción. Julia dio un paso adelante. Siempre hay una opción, señora, pero usted eligió la culpa, eligió el miedo, eligió su reputación antes que su hija. Marcela cerró los ojos y entonces las lágrimas brotaron. Por primera vez en más de 10 años, Marcela lloraba frente al mundo. Los invitados se mantenían en completo silencio, como si nadie quisiera perder una sílaba. Julia sabía que este era el punto donde muchos irían a buscar su versión. Ella también tenía derecho a explicarse, a defenderse, pero Julia no estaba allí para destruirla. Estaba allí por la niña. Señora, dijo Julia suavemente, si usted no habla, yo lo haré. Pero Lucía merece escuchar la verdad de su boca, no de la mía. Marcela tragó saliva, secó sus lágrimas con manos temblorosas y entonces, en un susurro que perforó la tarde entera, dijo: Lucía, yo nunca quise dejarte. La niña sintió que algo dentro de ella se rompía. Julia apretó su mano. Marcela siguió, mirando al suelo. Yo tenía 19 años cuando quedé embarazada. Mi familia, mi madre, me obligó a ocultarlo. Me dijeron que si yo tenía un bebé soltera, jamás sería respetada, jamás tendría un lugar en los negocios, jamás sería una de la Vega. Los murmullos crecieron. Me amenazaron, continuó Marcela con la voz rota. Me dijeron que si yo no entregaba a mi bebé, me desheredarían. Respiró profundamente. Y yo era una cobarde, y obedecí. Lucía bajó la mirada, con los ojos húmedos. Te dejé, continuó Marcela entre sollozos. Te dejé en un hogar de cuidado pensando que tal vez allí tendrías una vida mejor sin mí. Julia sintió que la niña temblaba. Marcela la miró. Pero no fue así, ¿verdad? Julia negó suavemente. No, señora. Lucía sufrió. Los invitados quedaron petrificados. Marcela se cubrió la boca con ambas manos. No. ¿Qué le hicieron? Julia respiró con dificultad. La llevaron a un lugar que no estaba registrado. Una institución que no cuidaba a los niños, los escondía. Allí no había médicos, no había maestras, no había amor, solo silencio, solo puertas cerradas, solo miedo. Un murmullo de horror recorrió el jardín. Marcela cayó de rodillas. Esteban se llevó las manos al rostro. Lucía comenzó a llorar en silencio. Julia la abrazó, envolviéndola con ambos brazos. Yo la encontré, continuó Julia, con la voz quebrada. Hace 3 meses, la niña estaba desnutrida, confundida, aterrada. Me llamó mamá la primera noche porque no recordaba tu rostro. Marcela soltó un sollozo desgarrador. Dios mío, ¿qué hice? Julia la miró a los ojos. Intentó corregir su error enviando dinero, pero cuando la institución cerró, usted no volvió a buscarla y Lucía terminó sola, totalmente sola. Marcela apoyó la frente contra el césped, deshecha. Lucía la observó, con miedo, con dolor, pero también con una chispa de esperanza, la esperanza que solo un niño puede tener por un padre o una madre, incluso cuando han fallado. Esteban, temblando, dio un paso hacia la niña. ¿Ella es realmente tu hija? Marcela levantó la mirada. Sí, Lucía es mi hija biológica y yo la dejé atrás. ¿Y ibas a casarte conmigo sin decir nada?, preguntó él, retrocediendo como si el aire lo quemara. Marcela lo miró. Tenía miedo. Mi familia amenazó con desheredarme si la reconocía. Y yo dependía de mi nombre, de mi empresa, de lo que construí. Creí que si alguien descubría lo que había hecho, me destruirían. Julia sintió el nudo en la garganta. Señora, dijo, nadie la destruyó. Fue usted quien se destruyó sola. Marcela cerró los ojos. Esteban negó con la cabeza. No puedo
No puedo creer que ocultaras algo así. Marcela extendió la mano, desesperada. Esteban, por favor, yo no sabía que ella estaba en peligro. Nunca supe lo del internado falso. Nunca supe lo de las condiciones. Yo pensé que estaba bien. Julia respiró hondo. Usted nunca preguntó, nunca llamó, nunca exigió verla, nunca escribió, nunca la visitó. Marcela se congeló. Era cierto, cada palabra. Y cuando yo la encontré, continuó Julia, y la traje aquí, usted me dijo que no podía aceptarla, que su vida ya estaba demasiado adelantada, que admitir eso sería un escándalo, que la prensa destrozaría su reputación. El público se estremeció. Marcela murmuró, ¿tenía miedo? Julia la miró con lágrimas en los ojos. Todos tenemos miedo, pero pocos dejan que un niño pague por él. Marcela bajó la cabeza, derrotada. Lucía dio un paso adelante, se soltó de la mano de Julia, temblorosa, insegura, pero decidida. Se acercó a Marcela. La mujer levantó la vista lentamente, con lágrimas cayendo sin detenerse. Lucía, susurró con la voz rota. Mi amor, perdóname. La niña no habló, solo la miró. Ese silencio dijo más que cualquier palabra. Julia sintió un nudo en el pecho. Lucía extendió la mano, apenas un poco, apenas unos centímetros. Un gesto frágil, un gesto pequeño, un gesto inmenso. Marcela tomó esa manito entre las suyas y comenzó a llorar desconsoladamente. Un llanto que no era de culpa, ni de vergüenza, era de pérdida, de nostalgia, de arrepentimiento, de amor reprimido durante demasiados años. Y allí, frente a todos, con el vestido blanco manchado de lágrimas y tierra, Marcela de la Vega dejó de ser la mujer más poderosa de la ciudad y se convirtió en algo mucho más vulnerable, una madre pidiendo otra oportunidad. El jardín seguía en silencio después del abrazo frágil entre Marcela y Lucía, como si el mundo entero hubiera desacelerado para entender lo que acababa de ocurrir. Pero la historia aún no había sido contada, y Julia lo sabía. Señora, dijo suavemente, ellos necesitan saber cómo empezó todo. Lucía también. Marcela pasó la mano por el rostro, limpiándose las lágrimas, aunque no podía contenerlas. Ella nunca se había permitido llorar frente a nadie, y ahora lloraba delante de 100 personas, de cámaras, de fotógrafos, de su prometido, de su hija perdida. Respiró profundo. Todo empezó. Cerró los ojos. Aquella noche en que me quedé sola. A los 19 años, Marcela no era la mujer fría que todos conocían. Era una joven brillante, apasionada por los estudios, hija de una familia poderosa que la había entrenado para ser líder, perfecta, impecable. Su madre, doña Emilia de la Vega, era una mujer temida, respetada y siempre obsesionada con la reputación familiar. Una mujer de la Vega no se equivoca, solía decir. No puede, no debe. Por eso, cuando Marcela quedó embarazada durante su primer año universitario, Emilia lo consideró una desgracia, un error imperdonable. Ese niño arruinará tu vida, sentenció Emilia. Arruinará tu futuro, destruirá esta familia. Marcela temblaba cada vez que su madre hablaba. Ella quería tener a su bebé. Había imaginado acariciar su cabello, cantarle para dormir, mirarlo crecer. Pero Emilia era hielo puro. No pienso criar a una hija fracasada, dijo. Si quieres seguir siendo parte de esta familia, entregas ese bebé en cuanto nazca. Marcela lloró durante días, pero tenía miedo de perderlo todo, miedo de enfrentarse a su madre, miedo de no ser suficiente para criar a un niño sola. Cuando dio a luz, Lucía lloró apenas 5 segundos antes de ser llevada al cuarto de cuidados, y la joven Marcela lloró durante horas. Nunca olvidó el primer toque de la pequeña mano sobre su pecho, un contacto que duró segundos, pero quedó marcado como hierro caliente. Emilia no le permitió verla de nuevo. «No te encariñes», ordenó. «Esto ya está decidido». Marcela, débil y emocionalmente rota, obedeció. Cuando terminó de contar, Marcela estaba agachada, con la cabeza entre las manos. Lucía, todavía aferrada a Julia, la observaba en silencio. «Nunca quise dejarte», dijo la millonaria entre sollozos. «Pero tenía tanto miedo». Julia respiró profundo. Sabía que la verdad más pesada aún no había salido. «Y cuando creció», añadió Julia, «la niña no fue enviada a un hogar seguro, como
le dijeron a usted. Su madre la envió a una institución clandestina para niños no deseados. Pagó para mantenerla lejos. De usted, de todos. Marcela levantó la cabeza, horrorizada. ¿Qué estás diciendo? ¿Mi madre? ¿Ella? Julia asintió, firme. Ella nunca quiso que Lucía regresara. Nunca quiso que usted supiera dónde estaba. Los murmullos de indignación crecieron entre los invitados. Esteban abrió los ojos, incrédulo. ¿Tu madre te engañó durante años? Marcela apenas podía respirar. Yo pensé que ella la había dejado en una familia buena. Pensé que estaba siendo cuidada. Pensé. Julia negó. Lucía pasó hambre, frío, miedo. La castigaban si lloraba, la encerraban si preguntaba por usted. Lucía bajó la mirada, apretando el pañito viejo que llevaba siempre en la mano. Ese pañito era lo único que le habían permitido conservar desde bebé. Marcela lo reconoció al instante. Era el pañal bordado que ella misma había cosido a escondidas durante su embarazo. Fue como recibir un golpe directo al corazón. Ese, susurró, temblando. Ese pañito, yo lo hice. Lo bordé para ti. Lucía lo abrazó más fuerte. Y Julia sintió que ese era el momento de seguir. Julia respiró hondo. Ahora le tocaba a ella contar su parte. La encontré hace 3 meses, dijo, mirando al público. Fui contratada por una familia que vivía cerca de esa institución. Me pidieron limpiar un cuarto donde vivía una niña que lloraba todas las noches. Los invitados se movieron inquietos. Marcela parecía al borde del desmayo. Julia continuó. Cuando entré por primera vez, hizo una pausa. Lo que vi me rompió el alma. El cuarto tenía olor a humedad, a encierro, a abandono. Las paredes estaban descascaradas. La ventana tenía barrotes. No había juguetes, no había libros, no había nada que perteneciera a un niño. Lucía estaba sentada en el colchón viejo, sosteniendo el pañito en su pecho. Cuando Julia entró, la niña dio un salto hacia atrás, como si temiera ser castigada. «Hola, pequeña», dijo Julia con delicadeza. «¿Puedo ayudarte?» La niña no respondió, pero sus ojos estaban llenos de miedo y llenos de soledad. Julia se acercó despacio. Lucía retrocedió más. «No voy a hacerte daño», susurró Julia. «Lo prometo». Lucía temblaba. Y entonces murmuró algo casi inaudible. «¿Tú eres mamá?» Julia sintió que el corazón se le partía en dos. «No, pequeña, pero puedo cuidarte ahora». Lucía no respondió. Pero esa noche, la niña se levantó de su colchón y se acurrucó a los pies de Julia, como si hubiera encontrado por fin un lugar seguro. Julia volvió al presente. Ese día supe que ella necesitaba ayuda, que no podía dejarla allí. Marcela cubrió su boca, llorando nuevamente. «Fui a la administración», continuó Julia. «Pedí los documentos de la niña, y lo que encontré fue peor que cualquier pesadilla». Sacó el documento de su bolso. Era un papel deteriorado, con manchas de humedad, pero el nombre estaba claro. Lucía de la Vega, madre, Marcela de la Vega. El jardín entero volvió a respirar al mismo tiempo. «Intenté comunicarme con usted», dijo Julia. «Fui a su oficina. Me dijeron que sin cita no podía entrar. Escribí cartas. Nunca respondieron». Marcela se desplomó sobre una silla. «Mi madre», susurró, como si una verdad terrible se revelara dentro de ella. Ella las bloqueó. Ella no quería que yo supiera. Julia soltó el aire, finalmente diciendo la frase que llevaba semanas guardando. «Señora». Su madre intentó borrar a Lucía de su vida, para siempre. Los invitados jadearon. Algunas mujeres lloraban abiertamente. Los hombres negaban con la cabeza, atónitos. Esteban estaba blanco como el mármol. «Marcela», dijo con la voz quebrada, «¿tu madre hizo esto?» Marcela no podía responder, porque la verdad era demasiado grande, demasiado oscura, demasiado real. Julia respiró profundo. Aún faltaba la parte más dolorosa. «Yo sabía que la niña necesitaba salir de allí», continuó, «pero legalmente no tenía permiso. Así que hice lo único que pude. La saqué conmigo. La escondí en mi casa. La alimenté. La llevé al médico». Lucía se aferró a su brazo. Marcela la miraba como si la viera por primera vez en la vida. «La niña tenía anemia severa», continuó Julia, «desnutrición, moretones antiguos, pesadillas recurrentes. Hablaba muy poco. Tenía miedo de todo». Lucía bajó la mirada. «Pero algo llamó mi atención», dijo Julia. «Un nombre que repetía mientras dormía». Todos contuvieron la respiración. Repetía Marcela. Marcela soltó un sollozo desgarrador. Lucía murmuró con su voz bajita: Yo soñaba contigo, pero no sabía quién eras». La millonaria cayó de rodillas de nuevo. «Mi vida, mi niña, mi hija». Julia asintió.
Busqué el nombre, lo conecté a usted. Fui a su casa otra vez. Su madre me expulsó. Me dijo que Lucía era un error que usted había superado, que nunca debía volver, que no debía arruinar su vida. Marcela gritó, desesperada. No, yo nunca dije eso. ¡Nunca! Julia cerró los ojos. Lo sé. Por eso traje a Lucía hoy, porque su madre, la suya, no la protegería nunca. La única que podía hacerlo era usted. Marcela sintió el cuerpo entero entumecerse. Era como ver, de golpe, 20 años de manipulaciones familiares caer de golpe sobre ella. Yo pensé, balbuceó. Pensaba que mi madre me protegía. Pensaba que hacía lo mejor para mí. Pero ella destruyó mi vida. Y casi destruye la de mi hija. Lucía la observó, con tristeza, pero sin odio. Porque los niños siempre tienen un rincón de amor intacto para sus padres. Esteban dio un paso adelante, mirando a Lucía. «Marcela», dijo con la voz quebrada, «¿vas a decirme que sabías de todo esto? ¿Y aún así ibas a casarte sin contarme?» Marcela lloró. «Tenía miedo de perderte, miedo de que no entendieras, miedo de que me dejaras». Esteban la observó por largo rato, luego miró a Lucía, luego a Julia, y finalmente dijo, «No soy yo quien tienes que temer perder, es ella». Marcela sintió el golpe directo al corazón. Esteban se volvió hacia la niña. «Lucía, no sé qué has vivido, pero nadie merece eso». Lucía lo miró con la inocencia rota de quien ya vivió demasiado. Julia habló. «Señor Esteban, usted no sabía, pero ahora que sabe, tiene una responsabilidad». Esteban se tensó. «Lo sé», Julia continuó. «Esta niña necesita una familia, una madre real, no una fotografía, no un apellido, no una mentira». Marcela levantó la cabeza. Yo quiero ser su madre, por primera vez. De verdad». Silencio. Lucía parpadeó. Julia la miró. «¿Quieres hablarle, mi amor?» La niña dudó. Luego caminó despacio hasta Marcela. La mujer temblaba. Lucía levantó la manito y la colocó sobre la mejilla de Marcela. «¿Vas a dejarme otra vez?» Marcela sintió que algo se quebraba violentamente dentro de ella. «No», susurró con una convicción feroz. «Nunca más. Nunca te dejaré. Perdóname por todo». Lucía la abrazó. El jardín entero lloró. Julia también. Esteban respiró profundo. «Marcela». Ella levantó la cabeza, esperando una sentencia. «Yo no sé si podemos seguir como antes», dijo él, «pero sé que esta niña necesita estabilidad. Y si tú decides luchar por ella, yo estaré aquí. Por ella, por ti, si lo permites. Pero esta vez, sin secretos». Marcela rompió en llanto nuevamente, y por primera vez, la esperanza apareció. La boda estaba arruinada. La reputación, destruida. Los invitados, horrorizados. Pero algo había nacido allí. Una madre, una hija, una verdad. Y eso valía más que cualquier ceremonia. El abrazo entre Marcela y Lucía todavía inundaba el jardín con una mezcla de alivio, dolor y renacimiento. Pero la paz duró apenas segundos. Porque alguien llegó. La puerta principal de la mansión se abrió de golpe. Y allí estaba ella, doña Emilia de la Vega, la mujer que había controlado la vida de 3 generaciones con un puño de hierro. La mujer cuyo apellido inspiraba poder, miedo y respeto. La mujer que había decidido el destino de Lucía antes siquiera de que la niña respirara por primera vez. Entró caminando lentamente, apoyada en su bastón elegante, vestida de oscuro, con el cabello perfectamente recogido. Su presencia cayó sobre el jardín como un eclipse. Nadie aplaudió, nadie saludó, nadie se movió, porque todos habían entendido ya quién era la verdadera villana de esa historia. Marcela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lucía se escondió detrás de ella. Julia avanzó instintivamente para ponerse entre la niña y la mujer. Emilia observó la escena con ojos fríos, calculadores. «Veo», dijo con voz firme, «que hicieron un espectáculo en mi ausencia». Marcela dio un paso adelante. «¿Qué hiciste, mamá?» Emilia alzó una ceja. «Lo que era necesario». Julia apretó los puños. «Usted escondió a una niña, la desterró, la condenó. ¿Sabe lo que pasó con ella en esa institución?» Emilia la miró como si fuera una mosca molesta. «No me dirijo a empleados sin autorización». Julia respiró profundamente. Esteban dio un paso, indignado. «¿Empleados? Usted arruinó la vida de una niña, la vida de su nieta». Un murmullo de indignación se extendió entre los invitados. Emilia no parpadeó. «Marcela», continuó con voz helada, «ven conmigo. Necesitamos hablar en privado». Pero Marcela ya no era la niña temerosa que Emilia controló por años. «No», respondió, «aquí, ahora». Lucía apretó la mano de su madre. Emilia la miró con desprecio absoluto. «¿De verdad vas a dejar que esta criatura arruine tu vida por segunda vez?» Marcela quedó inmóvil. Lucía tembló. Julia sintió la
sangre hervir. Esa criatura, dijo Julia, tiene más corazón del que usted tuvo en toda su vida. Los invitados aplaudieron espontáneamente. Emilia enrojeció, pero no se movió, porque sabía que estaba perdiendo el control. Marcela respiró hondo. Quiero saberlo todo, ordenó. Cada decisión, cada mentira, cada papel que firmaste en mi nombre. Todo. Emilia la miró con desdén. ¿Y qué esperas ganar con eso? ¿Sanar a esa niña rota? ¿Reescribir tu pasado? ¿Convertirte en la madre perfecta? Marcela tembló. Esteban intervino. Ella no está tratando de ser perfecta. Está tratando de ser humana. Algo que usted parece haber olvidado. Julia se adelantó, sosteniendo la carpeta de documentos. Tenemos pruebas, dijo. Todos los recibos, las transferencias, los contratos ilegales, las firmas falsas que usted realizó en nombre de su propia hija. Un silencio brutal cayó sobre el jardín. Los invitados, los fotógrafos, los músicos, todos escuchaban. Usted, continuó Julia, pagó para enviar a Lucía a un lugar donde nadie pudiera encontrarla, donde los niños eran considerados casos descartados. Usted sabía exactamente lo que estaba haciendo. Marcela sintió náuseas. ¿Cómo pudiste?, susurró. ¿Cómo? ¿Una niña? ¿Tu nieta? Emilia se enderezó, orgullosa. Porque yo protegía tu nombre, tu carrera, tu futuro. No iba a permitir que un error de juventud te hundiera. No era un error, era mi hija. Lucía sollozó detrás de Marcela. Emilia apretó los dientes. Tu obligación era brillar, ser impecable, ser una de la Vega. Y esa niña la señaló con desprecio. Era un lastre, una mancha, un obstáculo. Lucía retrocedió, herida. Marcela sintió una furia nueva, desconocida, incandescente, nacer en sus entrañas. No vuelvas a hablar de ella así, dijo con voz baja, temblorosa. Nunca, jamás. Julia apoyó la mano en el hombro de la niña. Esteban avanzó, su voz firme. Ya no controla nada aquí, doña Emilia. Todo terminó. Los invitados asintieron. Algunos incluso gritaron: ¡Fuera! ¡Monstruo! ¡Asesina social! Emilia tragó saliva, furiosa. Pero antes de que pudiera responder, aparecieron dos patrullas en la entrada de la mansión. Los policías bajaron, serios, con carpetas oficiales. ¿Doña Emilia de la Vega? Tenemos órdenes de investigación relacionadas con abuso institucional, fraude documental y retención ilegal de menor. Los invitados se llevaron las manos a la boca. Lucía se agarró al vestido de Julia. Emilia arqueó el cuello como un animal acorralado. ¿Qué clase de espectáculo ridículo es este? El oficial no se inmutó. Va a acompañarnos. Tiene derecho a permanecer en silencio. Emilia miró a Marcela. Por primera vez en la vida, se vio vulnerable. Hija, no lo permitas. Yo te cuidé toda la vida. Marcela dio un paso hacia atrás. No, usted no cuidó. Usted destruyó. Y casi destruye a mi hija. Y a mí. Emilia extendió la mano temblorosa. Yo hice lo que creí correcto. Marcela negó con lágrimas. Lo correcto hubiera sido amarme, escucharme, dejarme ser madre. Lucía dio un paso tímido hacia adelante. Yo no quiero que vaya presa, susurró. Solo quiero que ya no me duela. El jardín entero se quebró al escucharla. Marcela la abrazó. Mi amor, nada más va a hacerte daño, te lo prometo. Emilia se desplomó emocionalmente. Marcela, por favor. Los policías la tomaron suavemente por los brazos. La mujer más temida del país. Salió de la mansión esposada. Los invitados miraban atónitos. Julia respiró por fin. Esteban cerró los ojos. Marcela lloró silenciosamente, sosteniendo a su hija como si temiera que se desvaneciera. Lucía miró la patrulla alejarse y por primera vez en años su respiración no tembló. El jardín estaba silencioso tras la salida de Emilia. La boda estaba cancelada, las flores marchitas por la tensión, los invitados en shock, el pastel intacto, la música suspendida. Marcela se arrodilló frente a Lucía. Perdóname, aunque no me lo merezca. Perdóname por no haberte buscado, por creer en mentiras, por no haber sido fuerte cuando más me necesitabas. Lucía levantó su mano pequeña. No, eres mala, solo triste. Marcela lloró. Estoy aquí ahora y no voy a irme nunca más. Lo juro por mi vida. Lucía la abrazó. Julia observó la escena con un nudo en la garganta. Esteban se acercó. Julia, gracias por todo. Ella sonrió, humilde. No hice nada extraordinario. Solo escuché a una niña. Esteban negó. Hiciste lo que todos debimos hacer antes. Marcela se levantó y tomó la mano de Julia. Tú salvaste a mi hija. Tú le diste comida, cobijo, voz. Tú fuiste su madre cuando yo no pude serlo. Julia bajó la mirada. Yo solo quería que estuviera a salvo. Marcela la abrazó. Serás parte de nuestras vidas para siempre. Lucía asintió con fuerza.
aferrándose a Julia. Esteban respiró hondo. Marcela, no sé qué pasará entre nosotros, pero si decides reconstruir tu vida y la de Lucía, yo quiero ayudar. Marcela lo miró. No quiero perderte tampoco. Él la tomó de la mano. Entonces, empecemos de nuevo. Los tres. Lucía los miró. ¿Tres? ¿Yo también? Marcela la levantó en brazos. Tú eres el centro. Todo empieza contigo ahora. Lucía sonrió. Por primera vez, una sonrisa pequeña, frágil, pero verdadera. Los invitados aplaudieron suavemente. Algunos lloraban, otros grababan, otros simplemente observaban el nacimiento de una nueva familia. Julia se limpió las lágrimas. El sol cayó, pintando el jardín de dorado. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Marcela. Estaba cansada, pero segura, por fin segura. Marcela besó su frente. Bienvenida a casa, mi vida. Lucía cerró los ojos. Y así, entre flores desordenadas y un altar roto, nació algo más poderoso que cualquier ceremonia. La verdad, el amor y una segunda oportunidad. La mansión estaba silenciosa después del caos. Los invitados se habían ido. Los policías también. La noche había caído como un manto tibio sobre un lugar que, por primera vez en años, no parecía una prisión. Marcela entró en su habitación cargando a Lucía, que dormía profundamente, agotada por la tensión, el hambre, el miedo y la emoción. La acostó en la cama, la arropó con una manta suave y acarició su cabello. Julia observó desde la puerta. Está destruida, susurró. Va a necesitar tiempo. Y yo también, respondió Marcela con una tristeza sincera. Julia cruzó los brazos, intentando controlar las lágrimas. Marcela, ella te ama. Aunque no te esperaba, aunque tenía miedo, aunque estaba perdida, te ama. Y eso la va a sanar más rápido de lo que imaginas. Marcela asintió, respirando hondo. Gracias, Julia. No solo por salvarla, sino por cuidarla como si fuera tuya. Julia bajó la mirada, con humildad. La vida me quitó muchas cosas, señora, pero me dio la oportunidad de proteger a alguien cuando más lo necesitaba. Marcela se acercó y le apretó la mano. No vuelvas a llamarme señora. Llámame Marcela. Eres parte de esta historia. Y siempre lo serás. Julia sonrió tímidamente. Buenas noches, Marcela. Buenas noches, Julia. La empleada salió del cuarto, pero antes de irse, miró una última vez a la niña dormida. Sabía que ese capítulo estaba lejos de terminar, pero por primera vez había esperanza. Lucía abrió los ojos al amanecer. Un rayo de sol entraba entre las cortinas, iluminando la habitación. Por un momento, la niña se asustó. Era una cama suave, una habitación hermosa, una ventana grande. No sabía dónde estaba. El corazón le golpeó el pecho. ¿Mamá?, susurró con voz temblorosa. Marcela apareció de inmediato. Aquí estoy, mi vida. No te voy a dejar sola nunca más. Lucía se abalanzó sobre ella, abrazándola con fuerza. Marcela la envolvió por completo, como si pudiera protegerla del mundo entero. ¿Tengo que volver allí?, preguntó la niña con miedo. No, nunca más. Te lo prometo. Lucía cerró los ojos y respiró hondo, soltando un sollozo que había guardado por meses. Marcela la apretó más fuerte. Esteban apareció en la puerta con una bandeja de pan tostado, leche tibia, fruta y miel. Buenos días, dijo con una voz suave, diferente a la del día anterior. Hice desayuno. Lucía parpadeó sorprendida. Esteban se acercó lentamente. No voy a tocarte si no quieres, pero traje tu comida favorita. Lucía dudó. ¿Mi favorita? Esteban sonrió. Leche tibia con miel y tostadas con manteca. Julia me dijo que era lo único que disfrutabas cuando estabas enferma. Lucía tragó saliva. Ese era un recuerdo que creía haber perdido. Gracias, susurró. Esteban se arrodilló a su nivel. No tienes que darme las gracias. Solo quiero conocerte. Solo si tú quieres. Lucía lo observó unos segundos. Luego, tímidamente, tomó una tostada. Ese pequeño gesto valía más que cualquier palabra. Marcela lloró de emoción en silencio. 2 semanas después, la sala del juzgado estaba llena. Periodistas, abogados, observadores del Estado, representantes de servicios infantiles. Había tensión en el aire. Emilia de la Vega, impecablemente vestida pero con las manos esposadas, fue escoltada hasta su asiento. Su mirada era fría, pero por dentro estaba quebrada. Frente a ella estaban Marcela, con las manos temblorosas pero la mirada firme. Lucía, sentada entre Marcela y Julia, con un peluche que Julia le había regalado. Esteban, detrás,
como apoyo. Los abogados, listos para presentar evidencias. El juez pidió silencio. La fiscalía comenzó a exponer los documentos. Tenemos recibos de pago a instituciones no registradas, contratos fraudulentos, firmas falsificadas de Marcela de la Vega, testimonios de trabajadores del lugar donde la niña fue retenida y mensajes de audio que confirman que la señora Emilia sabía exactamente lo que ocurría. El juez escuchaba con el ceño fruncido. Julia se removió en su asiento. Marcela tembló. Lucía apretó la mano de su madre. La fiscal continuó. La niña sufrió desnutrición, castigos físicos, aislamiento y abuso psicológico durante meses, todo bajo instrucciones directas o indirectas de la acusada. Un murmullo de horror llenó la sala. El abogado defensor intentó hablar. Mi clienta actuó con la intención de proteger la reputación de su hija. El juez lo interrumpió. ¿Proteger la reputación enviando a una niña a un centro clandestino que ha sido denunciado por maltrato? El abogado se quedó mudo. El juez respiró hondo. Llamaré a declarar a la víctima menor. Lucía apretó más fuerte el peluche. Marcela la miró. Julia también. Esteban le sonrió, animándola. Lucía respiró profundamente y se levantó. Caminó despacio hasta el estrado. El juez le habló con voz amable. Lucía, ¿puedes contarme? Solo lo que tú quieras. ¿Dónde estabas? La niña tragó saliva. Miró a Emilia. Luego miró a Marcela y habló. Yo estaba sola, en un cuarto frío. Tenía hambre, tenía miedo y nadie venía. La sala entera quedó paralizada. Lucía continuó con voz temblorosa. La señora, señaló a Emilia, me dijo que yo hacía daño, que mi mamá no me quería, que yo era un problema. Marcela se tapó la boca para no llorar en voz alta. Lucía bajó la mirada. Pero yo solo quería volver a casa. Un sollozo ahogado recorrió toda la sala. El juez se tomó un momento para recuperar la compostura. Luego habló con firmeza. Gracias, Lucía. Eres muy valiente. La niña regresó a su asiento. Marcela la abrazó como si fuera a romperse. Julia secó sus propias lágrimas. Emilia, por primera vez, pareció sentir culpa. No rabia, no orgullo, no superioridad. Culpa. El juez pidió silencio final. Luego de revisar las pruebas, los testimonios y las evidencias presentadas, declaró a la señora Emilia de la Vega culpable de retención ilegal de menor, falsificación de documentos, corrupción de institución privada, abuso emocional grave, negligencia deliberada, manipulación psicológica, peligro intencional contra la integridad de una menor. La sala estalló en murmullos. El juez golpeó la mesa. La sentencia será de 12 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional en los primeros 5. Marcela se tapó la boca. Julia suspiró. Esteban tomó aire profundamente. Lucía bajó la cabeza, sin entender del todo, pero sintiendo que algo muy grande había acabado. La jueza miró a Marcela, y respecto a la custodia, Marcela contuvo el aliento. Lucía le apretó la mano. La custodia total y absoluta de la menor Lucía de la Vega será otorgada a su madre biológica, Marcela de la Vega, con supervisión terapéutica, seguimiento psicológico y apoyo estatal. Marcela lloró abiertamente. Lucía la abrazó. Julia sonrió con alivio. Esteban bajó la cabeza, agradecido. La jueza cerró el expediente. Caso cerrado. Los meses siguientes fueron difíciles. Lucía tenía pesadillas. Tenía miedo a los ruidos fuertes. No comía si no era con Marcela o Julia cerca. Lloraba cuando veía puertas cerradas. Tartamudeaba cuando algo la asustaba. Pero también empezó a dibujar. Empezó a sonreír. Empezó a aprender a leer. Empezó a confiar. Empezó a jugar. Empezó a preguntar cosas. Empezó a dormir abrazada a su madre. Empezó a vivir. Una tarde, Julia estaba en la cocina preparando galletas cuando sintió un tirón en su delantal. Lucía la miraba con grandes ojos marrones. ¿Puedo ayudar? Julia sonrió emocionada. Claro, mi cielo. La niña se subió a un banquito y hundió las manos pequeñas en la masa. Oye, dijo Lucía, ¿tú vas a quedarte para siempre? Julia se congeló. Marcela, que estaba en el umbral, también. Lucía continuó, porque si tú te vas, yo me pongo triste. Julia sintió un nudo en la garganta. Marcela dio un paso. Julia, quiero que vivas aquí, que trabajes aquí, que seas parte de esta familia. Si tú quieres. Julia lloró. Sí, claro que quiero. Lucía la abrazó por la cintura y Julia respondió ese abrazo como quien abraza
a una hija. Un año después, la mansión de La Vega no era la misma. Había risas, había música, había colores, había vida. Lucía corría por el jardín con una cometa nueva. Julia la seguía riendo. Esteban preparaba el almuerzo en la parrilla. Marcela los observaba desde la terraza con una sonrisa que nunca antes había tenido. La niña gritó: ¡Mamá, mira! Marcela levantó la mirada. Lucía corría hacia ella, con la cometa volando alto. Marcela abrió los brazos. La niña se lanzó a ellos. Marcela la alzó del suelo, girándola entre risas. «Te amo, mamá», dijo Lucía con una claridad perfecta. Marcela la apretó contra el pecho. «Yo también te amo, mi vida». Más que a todo, Julia y Esteban se acercaron. La pequeña familia se unió en un abrazo. El sol brilló sobre ellos. La vida, al fin, les había permitido empezar de nuevo. A veces, la justicia tarda en llegar. A veces, la verdad se esconde. A veces, los monstruos viven detrás de puertas elegantes. Pero siempre, siempre hay alguien dispuesto a ver lo que otros ignoran. Y gracias a esas personas, la vida vuelve a florecer.